Hola, mi nombre es Moisés y en esta oportunidad aprenderemos a ejecutar música electrónica en vivo usando un computador. La idea de este curso es conocer algunas técnicas y principios básicos de la producción de música, especialmente electrónica, como son el uso de sintetizadores virtuales y los samples, y los usaremos para poder hacer una ejecución de una canción en vivo. Este material estará dividido en tres secciones principales. En la primera haremos nuestro propio sintetizador virtual utilizando Pure Data. En la segunda conoceremos y utilizaremos el secuenciador llamado YADA. Y en la tercera juntaremos ambas piezas para poder hacer nuestra ejecución en vivo. Empecemos. Pero antes, mucho mejor. Se preguntarán por qué hice la introducción de esa manera, y es que pensé en hacer este curso muy accesible y hacerlo de tal manera que cualquier persona con un computador relativamente actual o vigente sea capaz de seguirlo y concluirlo. Así que por mi parte estoy utilizando este computador de aquí. Su nombre es Wawa Laptop y es una iniciativa de una empresa peruana que construye estas computadoras y la distribuyen a niños y jóvenes que la van a utilizar para poder desarrollar sus actividades escolares. Entonces, no tenemos ningún tipo de límite o de problemas para poder empezar, tanto ustedes como yo. De todas maneras, el computador con el que estén viendo este material va a ser o este mismo o uno mucho mejor. Si bien el curso, las palabras que he utilizado para describirlo incluyen la palabra electrónica, en realidad la gran mayoría de la música actual se realiza utilizando computadores o medios electrónicos. Es muy raro que no haya un computador en el proceso de realizar o grabar o producir una canción. Y si bien en este curso no vamos a llegar a ninguno de esos niveles, sí vamos a poder hacer algo significativo y vamos a poder realizar una pequeña canción hecha con materiales que nosotros mismos vamos a producir. Este curso está orientado a personas que están recién empezando o que tienen un gran interés por empezar en la realización de música y no encuentran la manera o les parece muy confuso poder empezar. Entonces voy a intentar darles algunas herramientas o explicarles algunos conceptos que pueden ayudarles en su camino. Este material está diseñado también teniendo en mente el hecho que empezar o llevar a cabo una carrera normalmente lleva consigo un costo de entrada. Los cursos de producción o los materiales de introducción a la producción musical siempre te van o en su mayoría, te van a sugerir adquirir una cantidad de software o adquirir algún equipamiento especial de tal manera que te veas forzado o presionado a realizar una inversión monetaria inicial. Sin embargo, este no es el caso. Las herramientas que vamos a mostrar y que vamos a utilizar en este curso son todas gratuitas. No vas a tener que pagar por ninguna de ellas. Su uso es totalmente libre. También estas herramientas son capaces de correr en la gran mayoría de computadores que están vigentes hoy en día, tanto en una Wawa Laptop como la que tengo aquí, como en el computador con el que me estés mirando. Vamos a cubrir en un segmento adicional a los principales que he mencionado el tema de configuración e instalación. Junto con este material también hay una serie de archivos que van a ser entregados hacia ti, de tal forma que todos estemos en la misma página y todos podamos seguir al mismo tiempo y con los mismos materiales este pequeño taller que estamos realizando. Empecemos con Pure Data. Pure Data es un entorno de programación multimedia, viene vigente desde los 90 y que hasta ahora se sigue utilizando por una gran cantidad de personas, tanto para realizar diseño de sonido, para realizar interpretaciones en vivo o álbumes completos. Es muy conocido en los ámbitos académicos por su flexibilidad y el hecho de que te permita manipular prácticamente al nivel más puro el sonido. De igual manera también se pueden realizar obras visuales, se puede utilizar para poder hacer efectos visuales o hacer videoarte,
que es otro de sus usos, pero el día de hoy vamos a empezar desde muy abajo con el objetivo de poder realizar nuestro sintetizador, a utilizarlo en su forma más básica. Y me estaba olvidando qué es un sintetizador, por qué lo necesitamos hacer, qué significa todo esto. El componente principal de la música electrónica, y de hecho de una buena parte de la música que está en vigencia actualmente, es el uso de sonidos sintéticos. Por sintético entendamos algo que no está producido por medios naturales. Un sintetizador es, para este contexto, un aparato o un programa que genera sonido de manera artificial, ya sea con el objetivo de emular un sonido de la naturaleza o un instrumento, o simplemente hacer un sonido totalmente nuevo que puedas utilizarlo o incluirlo en tu arte. La música electrónica está llena de sonidos, y la música popular actual está llena de sonidos fabricados enteramente por computadoras. Incluso algunos aparatos que se utilizan en escenarios tienen por dentro computadores que realizan la labor de sintetizar sonido. Es por eso que dedicaremos la primera parte de este material a poder entender algunos principios del diseño del sonido y la síntesis, utilizando Pure Data para construir nuestro propio sintetizador. Un sintetizador puede sonar algo así. O así. O así. O también así. Seguramente alguno de estos sonidos los hayas escuchado antes, solos, o en el contexto de una canción o algún otro material de internet. Recuerda que los procedimientos de instalación y configuración de las herramientas que vamos a utilizar para este material se hará en una sección aparte. Por ahora continuaremos asumiendo que ya se ha realizado la instalación y configuración de las herramientas. De acuerdo, empecemos. Lo primero que obviamente vamos a hacer es tener a la mano Pure Data. Se llama Pure Data porque es un juego de palabras con la onomatopeya pur, que es el sonido que hace un gato al ronronear. Al abrir Pure Data veremos una pantalla como esta, que es una ventana en donde veremos algunos mensajes probablemente importantes para la ejecución de nuestro proyecto. Por ahora no tenemos nada que ver aquí, simplemente vamos a utilizar esta pantalla. Hay que mantenerla abierta siempre que tengamos algo ejecutándose, ¿no? Algún proyecto o algún sonido que estemos trabajando en Pure Data siempre depende de que esta ventana esté encendida, así que no la vayan a cerrar. Y es la primera que aparece, es porque justamente es necesaria para que funcione. Vamos a hacer nuestro primer patch. El nombre de patch es el que se utiliza en este programa para referirse a un proyecto o un pedazo de código. Ahora veremos exactamente a qué nos referimos con código. Vamos al menú de archivo y elegimos la opción de nuevo. Se nos presentará esta ventana. En mi caso, la aplicación está en inglés y probablemente en el tuyo también, así que siempre que sigas estas indicaciones no deberías de perderte si es que el idioma es un problema. En lo que nos presenta a continuación el programa es una ventana con una grilla y está totalmente en blanco. No tenemos nada a la vista y este es un lienzo para poder nosotros escribir o poner dentro de él todas las cositas que querramos para construir nuestro sintetizador. La idea más básica de un sintetizador es cualquier aparato o cualquier cosa que pueda generar un sonido. En este caso vamos a utilizar Pure Data para poder hacerlo. En Pure Data tenemos una manera de trabajar. Vamos a ir insertando en nuestro lienzo una serie de objetos. Ahora vamos a ver
cómo se ven estos objetos y los vamos a ir interconectando. La idea es que cada objeto representa alguna cosa en nuestra composición, ya sean los parlantes, que son muy importantes porque sin parlantes pues no tenemos cómo escuchar el sonido o por dónde escucharlo, y también tenemos una serie de operaciones o una serie de generadores. Por generador entiende algo que va a producir sonido, algo que genera sonido es un generador. Así que vamos a ver en este nivel inicial lo más básico posible. El primer programa que todo usuario de Pure Data hace es aquel en el que escucha un sonido por ambos parlantes, si es que tiene dos, que debería ser lo normal hoy en día. Vamos a hacerlo. En Pure Data tenemos el concepto de objetos. Los objetos tienen muchas utilidades y propósitos y vamos a utilizar dos de ellos en este momento. Para poder producir un objeto en nuestro lienzo, vamos a ir al menú de Put o Colocar y vamos a seleccionar la primera opción que dice Objeto. Aparecerá un cursor y un recuadro para poder ubicar este objeto en algún lugar de nuestro lienzo. La verdad, por ahora da exactamente igual. Vamos a simplemente dejar el mouse en algún lugar en blanco y vamos a escribir DAC. Es importante notar el carácter que está al final de este nombre. Sin él no nos va a funcionar. Hacemos clic en cualquier lugar fuera del recuadro donde estábamos escribiendo y aparece nuestro DAC. Aquí, si se dan cuenta, ha mutado y ya no es un recuadro para escribir, sino que es un recuadro que tiene estas dos muescas en la parte superior. Y ahora veremos para qué sirven. El objeto DAC lo podemos seleccionar ya sea haciendo clic sobre él, nos va a permitir editar su nombre, o haciendo una selección en una parte libre del lienzo. El objeto DAC va a representar a nuestros parlantes. Como nosotros tenemos dos parlantes ahora, uno para el lado izquierdo y uno para el lado derecho, tenemos unas muescas correspondientes en la parte superior. Estas muescas entonces representan las entradas o aquello que va a recibir nuestro objeto. En este caso, los parlantes reciben un sonido para el parlante izquierdo y uno para el parlante derecho. Por ahora todavía no hemos avanzado mucho, así que vamos a agregar nuestro generador de sonido. El generador de sonido que vamos a ver a continuación es el OSC. El generador OSC produce una onda de tipo coseno. No es necesario entrar en el detalle matemático, simplemente saber que una onda coseno es una onda de las más puras que hay, porque su movimiento es totalmente continuo y no tiene ningún accidente en su trayectoria. Recordemos que el sonido se produce al hacer una serie de ondulaciones en el aire. La ondulación más continua y más pura que se puede hacer, por ejemplo, se puede lograr utilizando la función coseno. En Pure Data tenemos una manera de producir esta onda y es mediante el objeto coseno. Vamos a insertarlo ahora, menú Put, opción Object, y vamos a escribir OSC y también el tilde. Si se dan cuenta, al haber hecho clic afuera, hemos encontrado que ha mutado también este recuadro y ha adoptado la forma del oscilador coseno. Este tiene una serie de entradas que están en la parte superior y una serie de salidas que están en la parte inferior. La salida del objeto oscilador coseno es una oscilación la cual podemos conectar directamente hacia nuestros parlantes. Vamos a realizar nuestra primera conexión, no sin antes recordarles que antes de realizar esta acción, por favor cuidemos mucho nuestros oídos y bajemos al mínimo el volumen de nuestro computador. Estamos trabajando con sonido y Pure Data es muy poderoso, es tan poderoso que si no tenemos cuidado al momento de realizar las conexiones que estamos haciendo, podemos dañar nuestros oídos. En esta ocasión estamos conectando un sonido puro hacia los parlantes y lo último que queremos es que ese sonido puro llegue con toda la fuerza o con todo el volumen hacia nuestros oídos. Así que antes de proceder, por favor, bajemos el volumen lo mínimo que podamos. Si es posible, bajémoslo por completo y una vez que hayamos realizado la conexión, recién subámoslo un poco. Ok, vamos a hacer nuestra conexión. Para hacer la conexión, simplemente tomamos de la salida de un generador hacia la entrada de otro objeto cualquiera. En este caso, conectamos arrastrando
desde la salida a la entrada y desde la salida a la entrada. Se preguntarán por qué esto, bueno, además de haber realizado un lindo trazado de línea, visualizándonos la conexión, se preguntarán por qué esto no ha sonado. Y es porque en la otra ventana tenemos un pequeño segurito acá que tiene el título de DSP. Al momento de activarlo, todo el sonido que tenga que ser procesado será procesado y por consiguiente lo escucharemos. Es muy importante recordar esto, ya que si es que no tenemos activado este botoncito de DSP no vamos a poder escuchar nada. Así que antes de continuar tengamos mucho cuidado, bajemos el volumen al mínimo y démosle a DSP. Tampoco hemos escuchado nada. Esto es porque el objeto oscilador necesita un poco más de información antes de realizar su trabajo. La información que necesita es un número. El sonido está compuesto de ondas que van describiendo un movimiento cíclico, un movimiento repetitivo, y ese movimiento repetitivo está descrito con unas unidades que son los hertz. En el caso del oscilador necesitamos darle la información de a cuántos hertz o qué tan veloz va a tener que ser, por tanto qué tan agudo va a tener que sonar. Vamos a darle esta información y para eso nos vamos a valer de el número. Número es un bloque de Pure Data que simplemente simboliza una cantidad numérica y que podemos conectar directamente a nuestro oscilador para poder entregarle la información que necesita. Distintos tipos de objetos requerirán distinto tipo de información. En este caso, el objeto de tipo oscilador requerirá el número al cual tiene que ir oscilando. Para poder editar este número, lo que vamos a hacer es manipularlo a través del modo de ejecución. En Pure Data tenemos dos modos, un modo en el que movemos y editamos y conectamos las cosas y otro modo en el que simplemente ejecutamos o cambiamos valores. En este caso necesitamos cambiar este 0 a otro número para poder escuchar nuestro sonido y en el modo de edición como el que estamos ahora no podemos hacerlo. Por tanto, vamos a cambiar el modo de ejecución. Para hacerlo, podemos dirigirnos al menú de edición y desmarcar esta opción de Edit Mode o utilizar el atajo que está descrito aquí a la derecha, Control más C. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Creo que a partir de ahora voy a empezar a utilizar Control más C. Si se dan cuenta, al haberlo hecho, va a desaparecer nuestra grilla. Con eso vamos a estar seguros de que estamos salidos del modo de edición y podemos manipular las cosas manipulables de nuestro lienzo, en este caso el número. Así que para manipular el número lo único que hay que hacer es hacer clic dentro de él y subir o bajar el mouse, manteniendo presionado el botón izquierdo. Lo que acaban de escuchar ahora es un barrido de las oscilaciones de este operador de oscilador hacia una cantidad determinada de hertz y de vuelta hacia cero. El sonido, si es que tienen unos parlantes buenos o tienen unos audífonos buenos, podrán escuchar una cantidad de sonido como muy profunda, muy grave, ¿no? Esto refleja la realidad. Un sonido grave es aquel que tiene poca frecuencia de oscilación y un sonido más agudo es aquel que tiene una frecuencia más alta de oscilación. Recuerden tener mucho cuidado con esto y lo que también pueden hacer es mantener todo el volumen abajo, subirlo hasta cierto número y recién ahí poder subir el volumen nuevamente. Habrán notado hasta este punto que igual es un poco complicado o incómodo estar moviendo el volumen de todo el computador mientras están trabajando en esto.
y que obviamente, como les he explicado, existe un riesgo de que puedan dañar su equipo o puedan dañar sus oídos si es que se exponen a frecuencias que no son saludables o a volúmenes que no son saludables. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una cosa muy bonita y es poner un control de volumen. Para realizar el control de volumen vamos a utilizar un nuevo objeto, el objeto de multiplicación de señales. A este punto me queda agregar que una señal es efectivamente algo que genera un audio, que genera una onda sonora. Hay una particularidad en Pure Data y es que todos los objetos que tratan con señales o que tratan con audio normalmente tienen un carácter de tilde o yo le llamo colita de chancho al final del nombre. Entonces tanto OSC como DAC tienen el nombre terminado en tilde, lo cual implica que son operadores o que son objetos que tratan con señales. La multiplicación de señales es un nuevo objeto que lo que hace es toma una señal por completo y la reduce o la amplía tanto como nosotros querramos. Veamos un ejemplo. Insertemos un operador de multiplicación de señal. Para eso vamos a menú Put, Objeto. Notamos que volvemos al modo de edición y escribimos el siguiente símbolo. El asterisco normalmente implica multiplicación y esto también es en otros entornos, ya sea en la calculadora, por ejemplo, o en la programación. Si alguien es familiar con la programación, también se utiliza el asterisco para denotar una multiplicación. Se utiliza también el carácter de tilde para estar al tanto de que vamos a operar con señales de audio. Vamos viendo entonces que nuestro operador de multiplicación recibe dos entradas y emite una salida. Lo que vamos a hacer es colocar dos entradas. Efectivamente, la primera va a ser nuestra señal de el operador oscilador de coseno. Para eso tenemos que quitar las conexiones que habíamos hecho hacia los parlantes y para eso simplemente presionamos en los cables o las líneas que conectan estos dos objetos y presionamos la tecla suprimir o la tecla de borrado, la tecla con la que borran el texto. A continuación vamos a poner nuestro oscilador por un lado y por el otro tenemos que poner un número que puede ser como este de aquí. Vamos a intentarlo. Poner número y lo conectamos a la otra entrada de nuestra multiplicación. Finalmente vamos a conectar la salida de nuestra multiplicación a los parlantes. Y lo que hemos hecho es tomar el tamaño del oscilador, cuán grande es, y hacerle una reducción o una ampliación. Cuando está en 0, la multiplicación implica que cualquier número multiplicado por 0 resulta 0, entonces se anula, queda totalmente plano el sonido. Y cuando es 1, queda tal cual como era antes, porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Experimentemos un poquito. Vamos a salir del modo de edición y vamos a cambiar un poco nuestra frecuencia de oscilación. Si se dan cuenta, estamos aumentando el número y no escuchamos nada, y es porque nuestro oscilador ha sido aplanado o ha sido enmudecido por esta multiplicación, y ahora vamos a cambiar la otra cantidad, y para esto vamos a valernos de la tecla Shift. Si nosotros presionamos Shift y hacemos lo mismo que habíamos hecho antes para editar el número, vamos a ver que sube en incrementos muy pequeños y el efecto se nota. Si quieren hacerlo sin la tecla Shift, por favor limiten sus audífonos, limiten su salida de nuevo, porque si un número va más allá del 1, ya no queda igual, sino que queda amplificado. Por tanto, la señal de audio se amplificaría y pueden también tener un sonido muy fuerte hacia sus oídos. Ok,
Ok, aquí lo que estoy haciendo es hacer la prueba con un nivel seguro para ustedes, pero por favor, cuando ustedes lo hagan, háganlo por favor, limiten su sonido hacia el mínimo. Como es igual un poco complicado estar moviendo este número y como estamos propensos a equivocarnos o olvidarnos de que existe la tecla Shift, vamos a proponer una alternativa mejor. Volvamos al modo de edición, quitemos este número y vamos a colocar un nuevo elemento. En este caso vamos a colocar este que se llama H-Slider. Si se dan cuenta, aparece un control que es un poco distinto al que los que vimos anteriormente. Y el H-Slider no es otra cosa más que un control de números, pero tiene la forma visual de un deslizador, ¿no? Un slider es una perilla que en vez de moverse de manera radial o de moverse sobre sí misma, se mueve de manera longitudinal. Antes de poder utilizarla al completo, tenemos que editarla un poco. Para poder editar este deslizador, vamos a hacerle clic derecho y vamos a abrir esta opción de propiedades. En esta opción de propiedades vamos a ver que tenemos, de entre todo lo que vemos aquí, dos cosas muy importantes. La primera es el tema de mínimo y máximo. En este caso el máximo es 127, que es a lo que no queremos. Nuestro máximo va a ser 1, porque 0 es el silencio y 1 es exactamente igual. Y la segunda es este tema de acá que dice init, que lo que hace es que cuando nosotros guardemos el lienzo y volvamos a abrirlo, este deslizador, este slider, conservará el último momento o el último valor o la última posición que tenía. Si no fuera así, si no marcamos este init, vamos a hacerlo, al momento de guardar y volver a abrir nuestro patch, no vamos a conservar el último valor o la última posición que teníamos. Esto es muy conveniente ahora, que estamos tratando con volumen. Vamos de nuevo a manipular esto. Volvemos al modo de ejecución con control E, y clic en lugar en blanco y movemos. Si se han dado cuenta, ahora tenemos un control muchísimo más amigable, muchísimo más bueno. Así que ahí está, el volumen. Podemos ahora seguir experimentando, cambiando, ¿no?, la frecuencia y el volumen. O ambos, ¿no? Y tengamos cuidado con el volumen de ahora en adelante. Una cosa que nos va a ayudar de ahora en adelante para poder tener un feedback o poder tener una apariencia visual de lo que estamos trabajando sería el osciloscopio o un visualizador de la onda que estamos trabajando. Así que vamos a aprender a hacer eso rápidamente. Este tema del osciloscopio trae consigo un par de conceptos un poquito más avanzados, pero por ahora vamos a saltarlos y simplemente vamos a seguir el procedimiento. Voy a tratar de explicar lo que pueda en el camino. Coloquemos un nuevo objeto de tipo array. Nos va a salir una ventana pidiéndonos cierta información. Simplemente démosle al OK y va a aparecer este recuadro de acá. En este recuadro es donde vamos a visualizar la onda que vamos a ir trabajando. A este recuadro le vamos a dar un nombre, dándole clic derecho y propiedades, como lo habíamos hecho antes. Y en mi caso le voy a llamar Wave. Y le llamo Wave simplemente porque es un nombre común. Wave es el inglés de onda, para tener etiquetado el lugar donde vamos a ver nuestra onda. Ahora, para poder visualizar o para poder dibujar en este recuadro de onda, que por ahora tiene una línea plana, tenemos que utilizar un objeto especial que vamos a insertar por aquí. Ese objeto se llama tab right. Aquí lo tienen, se escribe con este carácter de tilde también, y a continuación, separado con un espacio, tenemos que poner el nombre del gráfico que acabamos de insertar. Como se llamaba Wave, vamos a llamar Wave. Ok, lo que hace tab right es que nosotros le mandamos una señal, como por ejemplo esta de aquí, y la va a dibujar en este recuadro que tiene el nombre Wave. Ahora, si nosotros fuéramos a intentar producir un sonido como este, vamos a hacerlo despacito, no vamos a ver nada, y esto es debido a que el tab right necesita que le den un toquecito para que pueda dibujar.
En Pure Data existe el concepto del bang, y el bang no es otra cosa que un pequeño estímulo que algunos objetos o algunos componentes necesitan para poder realizar su trabajo. Vamos a introducir un bang que está aquí. El bang inicialmente tiene la forma de un pulsador, es un botón. Vamos a conectárselo aquí al tap right y vamos a entrar de nuevo al modo de edición. Subimos un poquito el volumen y presionamos el bang. ¿Se dan cuenta? No se nota muy bien, así que vamos a subir más el volumen. Y mientras estemos dando bangs, el sonido va a ser reflejado en nuestro gráfico. Esto claramente tiene un problema, si se han dado cuenta, y es que vamos a estar acaso dando bang a cada segundo o dándole de manera muy continua para poder ver la forma de onda. Esto no es muy conveniente o no es cómodo para nosotros en realidad. Así que vamos a hacer algo mejor. Vamos a dejar esto aquí de todas maneras para tenerlo de referencia y vamos a apoyarnos de dos cosas. La primera es un objeto que se llama metro y vamos a ponerle un número. Metro lo que hace es simula que nosotros estamos dándole bang a algo. Ese algo lo vamos a obtener aquí en esta salida, lo vamos a conectar acá. Y 50 es qué tan rápido vamos a hacer ese bang. Mientras el número sea más alto, va a ser más lento el bang. Este número 50 milisegundos. Cada 50 milésimas de segundo se va a hacer un bang. Y 50 es un número más o menos rápido, entonces vamos a poder ver la animación de esta forma de onda. Intentemos. Vemos que efectivamente no sucede nada, aunque sí contesta el tap right al bang. Vemos que esto no tiene ningún efecto y es porque metro requiere un mensaje. Estoy yendo un poco rápido, pero en realidad, como decía, esto lo vamos a ver desarrollado más adelante, así que prefiero tener el visualizador ahora y luego ir desarrollando con el resto del material. Existe el componente llamado toggle que estamos insertando acá y vamos a conectar con metro. Y lo que hace esto es simplemente le indica a metro que se active o se desactive. Metro es un objeto que requiere de esta información para funcionar. Mientras ese toggle tenga la X puesta encima, metro va a hacer su trabajo. Si la quitamos, va a dejar de hacer su trabajo. Probemos. Subimos el volumen. Como está puesto, ahora sí tenemos la animación. Si lo quitamos y deja de funcionar. Lo volvemos a poner y funciona. Se lo quitamos y deja de funcionar. Entonces, de esta manera sencilla, vamos a hacer un poquito de orden. Una de las cosas que también requiere para poder trabajar de manera efectiva en Pure Data es ser muy ordenado. Que a veces es difícil, pero el orden es muy importante. Okay, entonces, esta pequeña construcción nos va a servir para poder visualizar nuestra forma de onda y poder trabajar muchísimo más visualmente. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar un efecto de distorsión y lo vamos a lograr mediante el uso de la ganancia y el clipping. Cuando nosotros pusimos este volumen, lo que hicimos fue utilizar el operador de multiplicación de señal para reducir el tamaño de la onda, ¿no? Desde 0 hasta 1. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo opuesto probablemente. No sé si es correcto decir lo opuesto, pero vamos a poner de 1 a más. Vamos a amplificar la señal. Si recuerdan, lo que dije anteriormente era que si es que nos pasábamos del 1 había que tener cuidado con nuestros parlantes y audífonos. Eso sigue siendo verdad, pero ahora vamos a agregar un pequeño seguro para evitar que nos hagamos daño y a la vez aprovechemos ese detalle para poder agregar un efecto de distorsión a nuestra onda. Veamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser introducir un objeto de tipo clip. Cuando nosotros estamos hablando del objeto
de tipo clip o cuando alguien menciona en un contexto de audio el término clip, se refiere a que concretamente en el audio digital la onda de sonido va más allá del límite máximo que puede existir. En el mundo digital existe un límite para el volumen o la amplitud, si se quiere, de las ondas sonoras. En la vida real ese límite en realidad no existe, pero una onda muy poderosa, muy potente podría pues destruir tus oídos. En cambio, en el mundo digital, así como para las imágenes existe una resolución, un rango de colores, para el sonido también existe una amplitud. Nosotros en el mundo del audio digital contamos la amplitud de la onda, que quiere decir que tanto recorre para poder oscilar, en una cantidad en la que el centro horizontal es el 0 y hacia arriba se cuenta en números positivos de 0 a 1 y hacia abajo se cuenta en números negativos de 0 a -1. Cuando nos referimos entonces al clip, nos estamos refiriendo al hecho de que una onda ha traspasado ese límite de 1 y -1 y por tanto se aplana en esos límites, quedando como cortada. Este efecto de clipping nos va a ayudar en nuestro caso para evitar hacernos daño. En todo caso, en el audio que vamos a escuchar, igual vamos a escuchar un efecto de clipping, pero lo vamos a visualizar mucho mejor ahora cuando lo pongamos en el visualizador de forma de onda. Para poder introducir el clip a nuestro sonido, vamos a utilizar el objeto llamado clip, que también se escribe de esta manera. Ponemos clip y una tilde al final. Y a continuación, separados por espacio, tenemos que poner cuáles van a ser nuestros límites. El objeto clip lo que va a hacer es va a cortar todo pedazo de onda que vaya más allá de los límites que nosotros establezcamos. Entonces, lo que vamos a hacer es algo súper sencillo y es que vamos a cortar todo lo que sea de -1 a 1. Lo que implica esto es que una vez que nosotros nos vayamos de los límites establecidos o los límites normales de una onda, en vez de producir una onda súper poderosa, vamos a simplemente cortarlo. Entonces, nuestro clip recibiría una onda que puede ser como esta y luego vamos derechito al DAC. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Vamos a ver graficado lo que salga de clip para poder visualizarlo aquí en nuestro visor. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a cambiar esto de 0 a 1 y solo para probar ahorita vamos a ponerle 2. ¿Okay? Antes de continuar les pediría que por favor enmudezcan su sonido porque estamos pasándonos del límite permitido, nos podemos hacer daño. Solo vamos a proceder con fines de poder verlo graficado en la tabla. Vamos a pasar al modo de manipulación. Prendemos nuestro gráfico y empezamos. La onda avanza hasta cierto punto y luego vemos que los bordes de esta se cortan. Aquí estamos como que al máximo. Vamos a aumentar un poco la frecuencia. Vamos a aumentarla un poquito más. Ahí tal vez se nota un poco mejor la oscilación. Ahí probablemente. Y vamos a pasarnos del 1. Si se dan cuenta, se corta. Y aquí lo dejamos hacer. Entonces eso es lo que hace clip. Y lo vamos a aprovechar para hacer un efecto de distorsión. Las distorsiones, por ejemplo, normalmente en las guitarras o en las voces se suelen hacer aproximadamente de esta manera. Se toma una onda, cual sea, y se la lleva más allá de un extremo y por tanto se produce una distorsión. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a convertir este control de... Aquí está. Este control de volumen a algo que ya no vaya de 0 a 2, sino que vaya desde 1 a 5, por ejemplo. Lo que quiere decir es que en vez de ser un volumen que va a enmudecer, lo que va a hacer es va a ampliar, ¿no? Recuerdan, la señal por 1 es la misma señal, entonces números superiores la amplifican. Entonces lo que va a hacer esto es, como decía, nos va a dejar la señal amplificada y cortada. Pero para que se note más el efecto de distorsión, o sea, más allá del efecto de distorsión, podemos controlar el volumen final que tenga nuestra señal. Vamos a ponerle efectivamente un volumen
luego de la distorsión, ¿no? Porque ahora simplemente lo que tenemos es lo mismo que hemos visto antes, que es que se pasa de 1 y -1, y así con la onda gigantesca o la onda cortada, lo más grande que se puede, pues no tenemos mucho margen de acción, ¿no? Pues queremos poder cambiarle también el volumen, ¿no? La forma final que va a tener esta onda. Así que vamos a proceder. Pero vamos a quitar todos los cables. Y vamos a poner un volumen al final o después de este clip. Vamos a ordenar un poquito rápidamente. Y aquí vamos a poner un objeto de tipo también multiplicación. Y vamos a tomar lo que venga saliendo del clip y lo vamos a regular con otro slider horizontal. Vamos a hacer bien la conexión. Y este slider horizontal, a diferencia del otro, ¿no? El otro que era amplificador para producir la distorsión, si lo regresamos a hacer un slider de 0 a 1, un slider de amplitud de volumen. Dejamos en init. Y de acá sí podemos observar y escuchar hacia nuestros parlantes. Vamos a probar. Entonces, lo que va a hacer esto es que cuando nosotros movamos el volumen, ¿no? Obviamente que va de 0 a 1, vamos controlando la amplitud del volumen, como es de costumbre, y con este de aquí amplificamos esta onda para que se vaya más allá de su límite y gracias al clip la distorsionamos. Vemos que se produce un efecto de distorsión, ¿no? La distorsión consiste en que nuestra onda se va volviendo como aplanada en las esquinas, bueno, en las cimas y en los valles, y obtenemos este efecto de cuadrado, ¿no? Que es muy, muy conveniente para lo que vamos a seguir haciendo adelante. Ahí está. Listo, ahí está nuestra distorsión. A continuación, lo que vamos a hacer es ordenar un poco nuestro espacio de trabajo para hacer espacio para las siguientes cosas que vienen. Esto es tan simple como mover un poquito nuestra ventana y, ¿no?, darle un poco más de dimensiones. Volvemos a nuestro modo de edición y juntamos esto de acá. Vamos a darle una forma que nos permita como entender un poco mejor cuál es el camino que está llevando nuestro sonido. Simplemente estamos arrastrando. Ahí está, estamos arrastrando y estamos reordenando las cosas. Vamos a dejar todo esto para abajo, ya que lo que nos toca a continuación va a venir antes. Así que aquí está. Otra cosa que también nos va a convenir tener aquí son los llamados comentarios. Para comentar simplemente necesitamos insertar un comentario. En el menú de inserción tenemos la opción de comentario. Comentario es un texto que no tiene ningún impacto o ningún efecto en el sonido o en el programa que estemos haciendo, y lo único que tiene es que uno puede utilizarlo para poder escribir o describir algún área o alguna cosa que le resulte de utilidad, ¿no?, para entender el recorrido del audio o el programa en sí. Entonces vamos a marcar esto como ganancia, que va desde el 1 al 5, 1 al 5, y vamos a introducir otro comentario para el volumen.
que nosotros sabemos ahora que el volumen va de 0, que es plano, a 1. Y por último, solo para tenerlo ahí apuntado, ¿no? Vamos a poner este comentario. Aquí está. Vamos a poner este comentario acá. Listo, ahí está. Entonces ya lo tenemos un poquito más ordenado. Está súper bueno. Una cosa que se me estaba yendo de las manos o de explicárselos era el tema del guardado, ¿no? Hasta este punto hemos avanzado ya considerablemente en nuestro sintetizador y lo que queremos es pues salvar nuestros cambios para que cuando volvamos en otro momento los tengamos de nuevo puestos y podamos seguir trabajando o ya utilizarlos para una ejecución. En este caso, guardarlo es tan sencillo como venir al menú de archivo y escoger la opción de guardar, ¿no? File en la versión en inglés y Save para guardar. Yo tengo aquí en mi escritorio la ventana que ustedes van a ver probablemente sea distinta, así que simplemente ustedes ya deben de saber cómo hacer esto, ¿no? Sigan hacia una carpeta que les pueda servir o que tengan a la mano. Yo tengo mi escritorio y voy a elegir guardar simplemente aquí por un tema de comodidad mi patch, ¿no? Entonces le vamos a dar un título. Si se fijan, al final tiene la extensión o el sufijo PD. Esto es totalmente normal y es el formato de los archivos de Pure Data. Así que vamos a escoger un nombre. Sintetizador.pd y le damos a guardar. De hecho, si se fijan aquí al costadito ha aparecido nuestro archivo, así que ahí lo vamos a dejar y vamos a volver a seguir trabajando acá. Ya tenemos un concepto inicial de lo que es Pure Data. Tenemos el hecho de generar un oscilador, generar un sonido, de controlar su ganancia. Le hemos aplicado el clip para poder realizar la distorsión, el efecto de distorsión, de tal forma que adquiere una propiedad como cuadrada. Tenemos el gráfico para poder ir viendo cómo va quedando nuestra onda. Y una cosa que nos queda hacer ya en este nivel que podemos considerar intermedio de este material es el tema del control de las notas. Para que un sintetizador pueda hacer su sonido, más allá del tema del oscilador o el generador de sonido, también necesitamos una serie de controles. Por ejemplo, en un sintetizador o un teclado común y corriente, las teclas hacen la labor de controles. En un piano, uno al presionar una tecla hace que el piano emita un sonido y ese sonido se va a mantener por tanto tiempo como la tecla si continúe presionada. Entonces nosotros vamos a replicar esa mecánica también mediante el uso de nuestro propio teclado. Nuestro teclado, aquí el teclado de la Huawei Laptop, es un teclado totalmente convencional, como pueden ver, no tiene nada del otro mundo y al igual que el teclado que ustedes tienen en el computador con el que están viendo esto, podemos aprovechar el hecho de que obviamente tiene teclas para poder controlar el sonido de nuestro sintetizador. Vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a hablar del objeto VLine. El objeto VLine hace las veces de control. Imaginemos que es como una persona o un robot que está automáticamente moviendo un número. Y ese número, por ejemplo, puede ser el número del volumen, en este caso de nuestro sintetizador, que de hecho va a ser lo que vamos a hacer ahora. La idea de VLine es poder hacer esos movimientos de volumen de manera automática, al igual que se haría con un sintetizador normal o un instrumento normal. En realidad no es automático porque nosotros lo estamos activando con nuestra pulsación, pero entienden a lo que me refiero. La idea es que cuando nosotros presionemos una tecla, el volumen de nuestro instrumento ascienda a su nivel normal y que cuando dejemos de presionarla el volumen descienda hacia el cero. Vamos a indagar un poco sobre el funcionamiento de VLine. Para esto vamos a insertar un nuevo objeto de nombre VLine
Y como ya pueden haberse fijado, gracias al patrón del nombre, este es un objeto que produce también señales de audio, ¿no? En este caso, no vamos a utilizar las características de señales de audio, simplemente porque vamos a hacer movimientos simples, ¿no? Vamos a hacer movimientos que van en línea recta y que no son periódicos, porque cuando hablamos de señales, hablamos de audio o de ondas, hablamos pues de cosas que van muchísimo más rápido y van de manera periódica. Para poder escuchar los efectos que tiene VLine en nuestro sonido, vamos a hacer que directamente afecte al volumen de nuestro instrumento y vamos a hacerlo de tal forma que lo afecte justo después de nuestra distorsión y antes del volumen que hicimos en el segmento anterior. La idea es que el volumen que tenemos al final, justo antes de los parlantes, sea el volumen maestro, el volumen definitivo, y que VLine o todo lo que pase atrás sea simplemente un tema de procesamiento o de alteración del sonido, ¿no? Al final, de todas maneras, queremos quedarnos con un lugar para controlar el volumen final del sonido. Así que, justo antes de nuestro slider de volumen, vamos a quitar este cable, ¿no? Recuerden, clic y delete, y vamos a poner otra multiplicación de señales. Objeto. Vamos a ponerlo primero por acá. Recuerden que el nombre es asterisco tilde. Y vamos a multiplicar la señal que sale de nuestro clip con, ahora en vez de un slider, vamos a utilizar VLine. Vamos a ponerlo por aquí. Y la salida, que es una señal amplificada o muteada o enmudecida, vamos a controlarla mediante VLine. Ahora, si es que nosotros fuéramos, ¿no?, a mover estos sliders o estos deslizadores de ganancia y volumen, vamos a notar pues que no hay ningún sonido porque VLine está tomando el control. Ahora, ¿no? Justo antes del volumen final, VLine está tomando el control y tiene como totalmente apagado el sonido. Había dicho que VLine puede manipular la amplitud y lo hace como de manera automática. ¿Cómo hacemos esa automatización? Simplemente lo hemos conectado, ahora no hace nada, ¿no? La automatización o las instrucciones que VLine va a seguir para hacer su trabajo de manera automática se le brindan a través de mensajes. Un mensaje es otro elemento, parte del lenguaje de Pure Data, y lo que hace es básicamente entregarle información a otros objetos para que hagan su trabajo. Así como los números pueden utilizarse para entregar información, también existen los mensajes, que no son solo números. Ahora vamos a ver cómo funciona esto de VLine. Para insertar el mensaje, la misma historia. Vemos que también tiene una forma distintiva, ¿no? Tiene al final una especie de salientes y el mensaje tenemos que escribirle un contenido. A VLine uno le dice, por favor, ve a cierto número, a cierta amplitud en determinada cantidad de tiempo. Nosotros ya sabemos que el 1 representa a la amplitud máxima, o sea, el volumen completo, y un mensaje para VLine, para ir al volumen completo, se escribiría así. Pones el 1, que es el volumen completo, y un número, que va a ser la cantidad de milisegundos que vamos a tardar en llegar a ese volumen. Por ejemplo, 500. 500 milisegundos es la mitad de un segundo. Ahora, ¿cómo le entregamos este mensaje a VLine? Se lo ponemos por aquí y en el momento vamos a entrar al modo de manipulación. Salimos del modo de edición y al momento de presionar o hacer clic en este recuadro, en este mensaje, en este elemento, eso es lo que va a recibir VLine, este mensaje, y va a hacer su trabajo. Veamos. Si se dieron cuenta, hemos escuchado que el sonido, en vez de aparecer de manera súbita, ha demorado una cantidad de tiempo, y esto es gracias a VLine. Ahora, para apagar el sonido, bueno, yo lo apagué ahorita gracias al volumen, pero para apagar el sonido de igual manera, tendríamos que insertar un nuevo mensaje con la información de por favor VLine ve al 0 en otra cantidad de milisegundos.
Se lo conectamos. Vamos a conectar. Y vamos a probar. Regresamos al volumen y... así de simple, desapareció. Listo, y con eso podemos hacer una parte de nuestro sistema de control. Ya tenemos una manera de abrir y cerrar el sonido a nuestro gusto. Queda de ustedes escoger o buscar o experimentar con una cantidad de milisegundos que consideren adecuada. Yo encontré que, al menos para lo que quiero lograr ahorita, con 50 milisegundos aquí tenemos suficiente, y en vez de 500 vamos a bajarle a 300. A ver, vamos a escuchar cómo nos va. No es totalmente súbito, pero tampoco es tan lento, ¿no? Y al momento de desvanecerse el sonido tampoco es tan rápido. Tiene un poco de gracia este par de valores. Ok, ya estamos casi listos. Lo que nos falta es cómo hacemos con las teclas, porque hemos dicho que vamos a reconocer las teclas. Entonces necesitamos poder relacionar la pulsación de nuestro teclado con este 0 y este 1 que le estamos enviando a VLine, ¿no? Para eso vamos a utilizar una serie de cositas que vamos a ver a continuación. Vamos a hacer un poco de orden rápidamente por aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser revisar los objetos key y key up. Estos objetos van a permitirnos detectar el momento en el que hayamos presionado o hayamos soltado una tecla. ¿Cómo podemos utilizarlos? La forma más fácil es visualizarlos a través de un bang. Cuando cuando tú toques una tecla de tu teclado, el key, el elemento o el objeto key va a ser disparado, va a disparar un bang, y cuando sueltes la misma tecla, el objeto key up va a soltar un bang. De hecho, si vemos ahora, estoy tocando una tecla cualquiera de mi teclado. Ahí se puede ver. Simplemente toco la tecla y vemos cómo vamos a mantenerla presionada. Ahí aparece el bang, y al soltarla produce el otro bang. Entonces esto nos viene perfecto para lo que necesitamos. Vamos a tener que ahora relacionar este key y este key up con los mensajes que hemos escrito. Para relacionarlos, lo único que hay que hacer es arrastrar nuestro bang hacia los mensajes. Los objetos de tipo mensaje, ¿no? Estos elementos de tipo mensaje tienen la particularidad de reaccionar también a los bangs. Entonces, cuando un mensaje recibe un bang, por ejemplo, de key o de key up, el mensaje se envía. Y el mensaje a dónde se envía, pues a VLine, y VLine hace su trabajo. Y se dan cuenta, ya estamos como componiendo un poco más nuestro programa de otras cositas súper interesantes, y vamos a probar ahora. De hecho, podemos hacerlo ahora. Tocamos y soltamos. A ver, probamos otra vez. Puede ser cualquier tecla, en realidad. Yo estoy presionando la tecla control porque es la tecla que presiono antes de ir al modo de edición o al modo de performance, de interpretación. Pero ahí está. Entonces ya tenemos una manera de controlar nuestro sintetizador con el teclado. Pero eso no es todo. Ya podemos controlar el volumen de nuestro sintetizador. Lo que nos faltaría sería controlar
la nota a la cual nuestro sintetizador está sonando. Para hablar de notas, habíamos mencionado bastante a la ligera el tema de la frecuencia del oscilador. Había dicho que aquí en el número que le proporcionamos al elemento oscilador, mientras más alto sea, vamos a escuchar un sonido más agudo, y mientras más bajo sea, vamos a escuchar un sonido más grave. Esto es verdad, es efectivamente real. Y de manera histórica, nosotros, las personas, hemos convenido una serie de números que utilizamos para hacer la música que hoy en día escuchamos. Por ejemplo, hoy en día, todas las notas de un piano, que son también notas que comparten otros instrumentos y que utilizamos para ejecutar y componer la música, tienen todas un número determinado de frecuencia. Así, por ejemplo, la nota la sería algo como esto. Y sabemos por convención que se trata de una vibración que va a 440 veces por segundo o 440 Hz. Entonces lo que vamos a necesitar va a ser relacionar algunas de las teclas de nuestro teclado con algunas notas y sus valores en frecuencia o Hertz. Para esto nosotros tenemos una utilidad muy buena que se llama M2F. El objeto de nombre M2F recibe por un lado un número y entrega por otro lado otro número. Para que se entienda, vamos a conectarlo directamente ya a nuestro número del oscilador y vamos a poner un número también adelante. Y lo que vamos a hacer es que cuando nosotros movamos este número, el de arriba, el que le vamos a proporcionar al método F, vamos a fijarnos en el que sale aquí abajo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, conforme el número va ascendiendo, el número de salida también, pero aparecen decimales. Y esto es porque recibe un número que puede ir de 0 a 127 y tira como resultado una frecuencia. Ahora, ¿qué significa esto de 0 a 127? Bueno, se refiere a algo llamado nota MIDI. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre él en la última sección cuando juntemos todo. Pero en palabras muy simples, si nosotros tuviéramos un teclado, podemos asignarle un número a cada una de esas teclas y básicamente ese número, siendo la tecla más grave la tecla 0 y la tecla más aguda la tecla 127, todas las del medio pues tendrán otros números, siendo ese número pues una tecla correspondiente al piano. Por ejemplo, la tecla que corresponde al La que escuchamos anteriormente sería en el número de nota MIDI el 69 y como vemos M2F otorga como resultado 440. Entonces ya contamos con una manera de obtener una frecuencia o de obtener las notas, la frecuencia de las notas que vamos a querer utilizar, y lo que nos quedaría es ver cómo relacionar ya directamente exactamente la tecla que queremos pulsar, ¿no? Cómo relacionar exactamente una tecla con una nota en particular. La idea que yo tengo es poder tomar las teclas del 1 al 8, las teclas de la fila superior, y darle una nota a cada una de ellas. Vamos a darle lo más simple: Do al 1, Re al 2, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Las notas de la escala musical más común son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y entonces vamos a hacer que el 1 sea el Do, el 2 sea el Re, el 3 sea el Mi y así sucesivamente. Y para eso nos vamos a valer de un par más de herramientas. La primera es un detalle adicional que tiene el objeto key, que cuando nosotros le asignamos un número a la salida de key, vamos a ver algo interesante. Voy a salir un ratito del modo edición y voy a empezar a presionar las teclas del 1 al 8 como habíamos quedado. Presiono 1, presiono 2, presiono 3, presiono 4, presiono 5, presiono 6, presiono 7, presiono 8.
Si se fijan, el resultado que obtenemos es un número efectivamente, pero es un número que aparentemente no tiene sentido y es 49, 50, 51, 52, etc. ¿Qué significa esto? Si es que nosotros tocamos alguna de las otras teclas, por ejemplo las letras, vamos a obtener otros números de igual manera. Lo que nos quiere decir esto es que las teclas en nuestros teclados tienen una numeración. Es una numeración que nosotros normalmente no utilizamos como personas normales, pero que sí aprovechamos a la hora de, por ejemplo, hacer cosas como estas, ¿no? Cada una de las teclas de tu teclado tiene un código numérico y nosotros vamos a aprovechar ese código numérico para poder asignar a cada una de estas teclas una nota distinta. De hecho, tenemos la suerte que las teclas del 1 al 8 empiezan en 49, en el código 49, y vienen 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder hacer una lista, un listado de teclas consecutivas y que podamos usarla para enviárselo a M2F. Vamos a hacerlo mediante el uso de un objeto nuevo llamado call. El objeto call, no call de la verdura, sino call con doble L, es un objeto especial que nos va a permitir crear listados de cosas, en este caso números, y poder utilizar esos listados después para otros propósitos que querramos. En nuestro caso vamos a hacer un listado relacionando los números ascendentes con las teclas a las cuales la tecla MIDI, la nota MIDI a la cual corresponde cada una de esas teclas, del teclado, y podérselo dar a M2F. El objeto call se escribe de la siguiente manera y requiere un pequeño código que es para identificar a la lista, porque puede haber más de un call en un patch, en un archivo, así que hay que darle un pequeño nombre a esta para que no se pierda con las demás. Por ahora solo hay una, pero igual es buena costumbre hacer esto, así que vamos a darle un nombre. Yo le voy a dar notas. ¿Ok? Y vemos que aparece algo como esto. Entonces, este call va a ser el que va a contener el listado, la relación de teclas de mi teclado con notas MIDI. ¿Cómo entregamos o cómo definimos esa relación? Pueden tomarse un minuto tal vez para pensarlo, pero lo voy a decir, es a través de un mensaje. ¿Cómo le entregamos este mensaje a call con la definición? Bueno, pone mensaje. Y aquí vamos a escribir nuestra relación. Lo voy a escribir de la siguiente forma. Primero, el número que queremos empezar a relacionar. Yo he escrito 0 y ahora les voy a explicar por qué. Y luego, el resultado que queremos obtener. 72. Luego 1, 74, 2, 76, 3, 77, 4, 79, 5, 81, 6, 83, 7, 84. Si se fijan, un mensaje para call, el mensaje de guardar el listado, se ve como este, en el cual estamos relacionando un número, en este caso el ascendente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con 72, 74, 76, 77 y etc. Estos números son, el primero es la secuencia, que vamos a hacer que calce con la secuencia de las teclas numéricas, y la segunda es las notas MIDI. La nota número 72 es Do, la 74 es Re, la 76 es Mi, y así sucesivamente. Pero te estarás preguntando, ¿y por qué el 0? Ahora sí. Si es que hemos visto que el 1 es 49, el 2 es 50, el 3 es 51 y así. Lo hago por dos motivos. Primero, porque es buena costumbre conservar los elementos o los listados de elementos con números que empiecen desde el 0. Es una cosa de la programación. Y segundo, porque es una buena excusa para mostrarles algún otro operador matemático que no sea de señales. Bueno, habíamos quedado en que el 1 es el 49, ¿no? Así que como ese va a ser nuestro punto inicial, lo que podemos hacer es a este número restarle 49 y obtenemos el 0
que es el primer punto de nuestra escala. Así que para poder hacer una operación aritmética basta con poner un objeto y ahora queríamos hacer una resta, ¿no? Hacer una resta. Ahí está una resta. Y si se fijan ya no escribí el tilde porque esto va a operar ya con números y ya no con señales ni con ondas, solo con números. Entonces está el menos. Si nosotros lo escribimos así nomás, se va a ver muy similar a aquellas multiplicaciones con señales, pero en este caso estamos usando solamente números. Y un detalle adicional, en las otras multiplicaciones hemos agregado sliders, ¿no? Y los hemos conectado a la parte derecha, pero en este caso ya sabemos que es 49 el número que queremos restar. Si ya sabemos de antemano que tenemos que hacer una operación con un número y ese número no va a cambiar nunca, simplemente podemos escribirlo a continuación. Entonces, menos 49. Esto significa que este bloquecito de acá, este objeto, va a restar 49 a todo lo que entre en él. Así que vamos a conectarle este número y vamos a ver un número de salida para poder observar cuál es el resultado. A ver, conectamos. Y vamos a salir del modo edición. Y está. Vemos que si es que nosotros empezamos a tocar las teclas numéricas y vemos que el resultado ahora va desde 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y a 7. Empezamos en 0, ¿no?, para la tecla 1 y terminamos en 7 para la tecla 8. Entonces ya tenemos nuestra relación de números secuenciales. Ahora vamos a juntar todo con call. Para juntar todo, simplemente tenemos que enviarle el mensaje por un lado a call y por otro tenemos que mandarle nuestra consulta. Por consulta entiendan la pregunta o lo que tenemos que relacionar. ¿Cómo funciona esto? Al inicio de nuestro programa nosotros tenemos que entregarle el mensaje haciendo clic aquí en el objeto mensaje. Se lo entregamos y call lo va a guardar. Y cuando nosotros toquemos alguna tecla, esta parte de aquí va a suceder, se va a calcular y le va a enviar ese numerito a call. Como respuesta, aquí abajo, vamos a hacer la conexión, se va a entregar lo que tiene almacenado. Entonces, ahí vemos, yo presiono el 1, por tanto a la derecha termina siendo 0. Como call ya recibió nuestro mensaje de qué es lo que tiene que relacionar, va a ver 0, está relacionado con 72, entonces arrojo 72. Y la frecuencia con 72 es 523.2. Por tanto, ahí va a ir cambiando conforme vayamos aumentando las notas o aumentando de tecla en el teclado numérico. Si nosotros presionamos cualquier otra tecla que no sea una que hayamos relacionado anteriormente, esto simplemente no va a funcionar, se va a quedar en el último valor. Y con esto ya está suficiente, ya tenemos suficiente. Vamos a hacer una prueba. Subamos el volumen y a tocar. Y listo. Entonces, lo único que necesitamos ahora es simplemente modificar los valores que ya hemos visto. Tal vez el volumen, la ganancia, los valores del V-line y tal vez agregar más notas. Y con eso ya estaríamos. El último detalle que probablemente nos haría falta sería el hecho de que cuando nosotros empezamos nuestro programa, si nosotros, a ver, vamos a hacer la prueba, hacer un save, vamos a salir y vamos a abrir, archivo abrir, sintetizador. Si nosotros empezamos a tocar, vamos a encontrar que no suena nada y esto no es porque haya algo malo en su programa, es simplemente porque no hemos enviado el mensaje de call que relaciona las teclas con las notas. Y de hecho, adicionalmente, el mensaje de check del metro tampoco está marcado.
Entonces nosotros podemos hacer algo al respecto para no estar dándole clic a cada rato. En el momento en el que abramos nuestro programa no vamos a ir haciendo clic por todos lados. Queremos algo listo para poder disfrutar. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro último objeto de ahora. Este objeto se llama LoadBank. El único propósito del LoadBank es emitir un pulso, o bueno, emitir un bang, o hacer un tick, ¿no? Un pequeño tick, en el instante en el que tu programa o tu patch se abre. ¿Y qué es un bang sino una pulsación del ratón? Podemos mandárselo directamente a nuestro mensaje de call y también a nuestro metro. Vamos a guardar. La idea es que cuando volvamos a abrir este archivo ya estemos preparados simplemente para tocar. Vamos a abrir nuevamente sintetizador. Listo. Entonces ya tenemos el sintetizador listo. A partir de ahora nos queda un pequeño ajuste. Es un tema matemático porque nosotros podemos también hacer el tema de transposición. La transposición es básicamente tocar las mismas notas del teclado, pero producir un sonido o más grave o un sonido más agudo. En un teclado común existen varios dos, varios res, varios mis, varios la, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que cambia es la octava. La octava es simplemente qué tan grave o qué tan agudo se encuentra ese do, ese re, ese mi. Nosotros podemos hacer eso en nuestro patch. La distancia de teclas entre una octava y otra es 12. Entonces, lo que habría que hacer es simplemente sumar o restar 12 al número que hayamos obtenido antes de enviárselo a M2F para poder obtener un cambio de octava. Para hacer un poquito más interactivo el cambio de octava, vamos a agregar un slider. ¿Qué tan alto slider? El slider es qué tantas octavas vamos a reducirle a nuestro sintetizador. Vamos a agregar ahora, en vez de un slider horizontal, un slider vertical. Ese slider vertical vamos a ponerlo con máximo de 4 para que vaya de 0 a 4. ¿Okay? Vamos a dejarlo también inicializado. Y la idea es que este slider nos entregue un número entre 0 a 4 para que sean 0, ¿no? 1, 2 o 3 o 4 octavas hacia atrás de la nota en la que nos encontramos. Para lograr eso, simplemente vamos a aprovechar un poquito de las matemáticas. Como ya habíamos hablado del operador menos, ahora vamos a hablar del operador multiplicación de número. Ponemos el objeto multiplicación. Y lo que vamos a hacer con esto es multiplicar por 12. ¿Por qué? Porque había dicho que cuando nosotros nos desplazamos una octava, nos desplazamos 12 teclas. Entonces, del primer do al segundo do sirve tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Para avanzar o reducir octavas, nos desplazamos en saltos de 12. Vamos a poner un número para ver el resultado. Y vamos a probar rapidito cómo nos va. Encontramos que, por ejemplo, en el máximo, que es 4, 4 por 2 es 48, ¿no? Y en el mínimo 0 por 2 es 0. Ahora, hay un problema aquí y es que tenemos números decimales en medio y lo que querríamos sería obtener saltos de 12 teclas, no de 27,96, como estamos viendo aquí en pantalla. Para eso vamos a aprovechar un pequeño objeto cuyo nombre es int. Vamos a agregar un objeto y le vamos a poner int. Int lo que va a hacer es, va a tomar esos decimales que salen del slider y los va a convertir a números enteros. Un número entero es un número que no tiene decimales. Así que vamos a probar nuevamente. Ahí está. Entonces va 0, 12, 24, 36 y 48. Exactamente lo que necesitamos. ¿Y qué hacemos con 0, 12, 24 y 48? Pues nos desplazamos
Yo en mi caso quiero desplazarme hacia abajo, hacia atrás, hacia los más graves. Entonces tenemos que desplazarnos hacia atrás, lo que significa restar, ¿no? Del número que obtenemos, por ejemplo 72, hay que restar 0, 12, 24, ya me entienden, para ir hacia atrás. Entonces simplemente vamos a hacer un pequeño arreglo por acá. Por ahora vamos a, en favor del orden, moverlo un poco para acá. Luego podemos repetirlo. De hecho, vamos a repetir ahora mismo para no perder nada. Podemos poner tantos objetos y cuantos necesitemos. Y hacemos finalmente la resta que estaba mencionando. Ponemos un operador, un objeto de resta. Y vamos a restar lo que sale de las notas, que es 72, menos lo que sale de aquí. Lo que sale del slider que creé. Una vez que restamos esto, vamos a encontrar el número final. Vamos a poner un número para que nos quede claro. Y este número final ya va a ser lo que vamos a escuchar, lo que se le va a mandar al M2F y que vamos a escuchar como frecuencia. Por un tema de orden, nuevamente vamos a hacer nuestro ordenamiento. Okay. Recuerden que el orden en la resta es importante, ¿no? No sale el mismo resultado si restamos los números en el orden invertido. Entonces, siempre primero es la cantidad más grande, el 72, y luego el 48. Regresemos al modo de interpretación. Prendemos el volumen y OK. Vamos a mover el slider para reducir la cantidad de teclas a 12. Vamos a reducir más todavía. 24. 36. Estamos olvidando el gráfico. Vamos a aumentar un poquito la ganancia. Y 48. Esto, dependiendo de sus parlantes, pueden o no escucharlo. Así que vamos a seguir subiendo de nuevo. Esto ya es audible, ¿no? Y listo. Ahora sí, ya tenemos completo el sintetizador. La razón por la que tenemos este sonido tan grave es porque lo vamos a utilizar cuando hagamos la junta con la otra parte de nuestro arreglo para poder utilizarlo como un bajo. Lo he hecho de esta manera porque lo vamos a utilizar como bajo en la segunda parte, o cuando lo juntemos con nuestra segunda parte, que es utilizando guiada. Podemos darnos un descanso ahora. La siguiente sección va a ser todo lo relativo a guiada. Al final veremos cómo juntar todo esto para poder utilizarlo en una interpretación o en una rendición en vivo.